tal? Buenos días. Gracias por sintonizarnos nuevamente. Yo me encuentro muy feliz de compartir con ustedes este precioso mensaje porque es de parte de Dios. Y digo de parte de Dios porque está aquí escrito. No quiero decir que Dios me habla al oído y me dice y todo. Leo su palabra y su palabra es eficaz, es más eficaz y más cortante que una espada de dos filos, porque tiene la capacidad de penetrar hasta los tuétanos, dice la palabra, y cortar y conoce todos los deseos del corazón. Así que amigos, gracias por sintonizarnos. Me siento sumamente emocionado esta mañana de poder compartir un mensaje precioso. Es un pasaje que seguramente todos ustedes conocen. Es uno de los más conocidos porque viene en los evangelios. Y quiero platicarles que he basado este estudio, esta predicación, en este precioso libro que es el Evangelio de Jesucristo, pero es una narración cronológica. Y esto quiere decir que conforme se fueron dando los eventos, no importando cuál eran los libros, se fueron acomodando en una forma cronológica. Es un libro que si tienen oportunidad, el autor es nuestro apóstol Eduardo Padilla Uranga de la Iglesia del Tercer Día. Bueno, pues sin más preámbulos, voy a orar para que este tiempo sea agradable a Dios. Yo les pido a todos ustedes que dispongan su corazón, que dispongan su mente, que dejen de pensar en otra cosa y pídanle al Espíritu Santo revelación para cada una de las cosas que vayamos mencionando. Ustedes directo a su corazón venga y este aprendizaje sobre todo que permanezca para siempre. Bendito Dios, te doy muchas gracias por este tiempo precioso que nos permites para entrar a la casa de mis hermanos, a la casa de la gente que aún no conozco, pero tú los conoces, Dios, y conoces cuál es la necesidad que tienen hoy, y estoy seguro que para cada uno de ellos, así como primeramente me hablaste a mí, bendito Dios, les hablarás a ellos. Gracias te doy por tu preciosa palabra, porque es oportuna, y además porque tu palabra nunca regresa vacía, siempre trae esperanza a los corazones. Yo te pido, mi Dios, que cada una de las personas que se encuentra viendo este mensaje, Padre, tú les hables poderosamente esta mañana. Te lo pido en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, lleva por título este mensaje por la fe de sus amigos. Y ya seguramente con esto ya sabes de qué vamos a hablar. Yo estuve revisando el Evangelio según Mateo en el capítulo 9, versículos 1 al 8, en Lucas 5, versículos 17 al 26, y Marcos 2, 1 al 12. Voy a empezar con esta porción, esta pequeña porción de Marcos, donde dice, entró Jesús otra vez a Capernaum. Capernaum era la ciudad que Jesús eligió para vivir en ella. Él nació, sus primeros años y su adolescencia los vivió en Nazaret, pero posteriormente se movió hacia Capernaum, que era un pequeño poblado a orillas del mar de Galilea, y ahí se sentía cómodo, ahí se sentía muy complacido. Y esta parte de la Biblia que les voy a relatar el día de hoy es precisamente en este lugar. Después de algunos días de haber estado ahí en Capernaum, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos. ¿Cuántos? Muchísimos, muchísimos. De manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Quiero platicarles que en aquella época, en el tiempo que Jesús vivió en la tierra, las puertas estaban abiertas de par en par. Y así la gente, los vecinos, los amigos, ni siquiera tenían que tocar la puerta. Era tal la confianza y tal el amor y tal la amistad que prevalecía en aquellos días que no necesitaban tener cerrojos. Ellos podían abrir y la gente podía entrar libremente hasta la cocina, como se dice, ¿verdad? Ahora les voy a leer una porción de esta misma historia en el libro de Lucas. Dice en el capítulo 5, versículos 17 al 26, aconteció un día
que él estaba enseñando. ¿Quién? Pues nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y bueno, estos doctores, estos fariseos, estas personas, pues les movía mucho la inquietud, la curiosidad de quién era aquel hombre que jalaba tantas multitudes, que era como un imán y la gente lo seguía por donde quiera que iba. Entonces, estas personas, no digo que todos, porque nosotros recordamos en algunos pasajes que alertaron a Jesús que venían tras de él, ¿verdad? Los fariseos. Entonces, es malo generalizar, es malo siempre decir que un grupo de personas es malo o que no debemos de generalizar. Pero en esta ocasión, estos doctores y estos fariseos, pues sí iban con una doble intención, no tan solo de escuchar el mensaje de Jesús, sino también iban con una suspicacia de ver qué era lo que iba a decir, iban con una cierta predisposición, y lo vamos a leer aquí precisamente. Dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho. Quiero platicarles que el techo de aquellas épocas eran construidas con vigas planas y sobre las vigas había algo que le llamaban carrizales o cañazos, donde ponían varas de caña y las amarraban unas a otras para darle un poder especial, que descansaban sobre estas vigas que estaban como a 1 metro de distancia una de la otra. Entonces no era raro ver que creciera como una especie de musgo o pastito, y podríamos decir que esos fueron los antecesores del roof garden, porque la gente, por el calor de esa época, pasaban muchas tardes en este lugar y lo usaban como terrazas. Y no era raro entonces encontrarnos que había escaleras para poder subir a ese lugar. Entonces, la gente que traía al paralítico, que eran 4 hombres, la Biblia no precisa si eran amigos, si eran familiares, si eran vecinos. Lo que sí podemos ver es que ellos tenían una fe poderosa, que el hombre que estaba en esa casa podía salvar a esta persona. Entonces, subieron por esa escalera al paralítico, lo subieron en su camilla, en su lecho, y empezaron a escarbar, y empezaron a horadar y a hacer un hueco precisamente en ese techo, y vamos a ver qué nos dice más aquí adelante. Dice, poniéndole en medio delante de Jesús. Entonces hicieron un hueco y lo empezaron a bajar. Entonces imagínate la escena, que Jesús está enseñando en esa casa que está a reventar, y de repente empieza a descender un hombre por un hoyo que hicieron. Entonces imagínate el asombro de toda la gente, y bajó. Y desde arriba seguramente estaban unos mirones viendo toda esa escena, ¿no? ¿Qué es lo que iba a hacer Jesús? Entonces, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Perdón, me voy a detener un poco. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, fíjate, esta parte es poderosa, amado, amada, que nos estás viendo el día de hoy. Al ver él la fe de ellos no se detuvieron, porque cualquier persona a lo mejor hubiera llegado y hubiera dicho, ay, está lleno. Pues, ¿sabes? Mejor te traemos en otra ocasión, o vamos a ver cuál es el siguiente punto de reunión, o a qué horas va a volver a hablar Jesús. O, ¿sabes? Búscate otra persona que te traiga, porque nosotros ya hicimos lo que pudimos. No, ellos insistieron y trataron de entrar por la puerta, y al no poder se subieron al techo, hicieron un hoyo y lo bajaron. Entonces esto le maravilla a Jesús, y entonces dice, por la fe de ellos, le está diciendo al paralítico, por la fe de tus amigos que están allá afuera, allá arriba, y te metieron a la fuerza para que
estuvieras en contacto conmigo, perdonaré tus pecados. Y esto le movió sobremanera a los doctores de la ley. Y entonces dijo, ¿quién es este que habla de esta manera? ¿Por qué habla blasfemia? Dice, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo sus pensamientos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Yo sé que todos ustedes conocen este pasaje. Este pasaje es de dominio público. Este pasaje lo hemos escuchado verdaderamente, yo creo que, pues tal vez no todos, pero en la iglesia que tú hayas ido, a la iglesia católica, en una iglesia cristiana, quizás tus papás te lo comentaron porque fue un hecho verídico. Está escrito en 3 diferentes evangelios. Las personas que escribieron los evangelios son apóstoles. Y estos apóstoles por separado escribieron este evangelio. Y dieron fe. Y si tú lees en uno, y si lees en otro, y si lees en otro, porque solamente viene en Marcos, en Mateos y en Lucas, te vas a dar cuenta que el 85% dicen exactamente lo mismo. Hay un 15% de sutilezas de acuerdo a lo que cada uno de ellos vio y escribió en su persona. Entonces, sabemos nosotros perfectamente que Jesús vivía tranquilo. Este evento que te estoy platicando sucedió un poquito después de que Jesús sanó a un leproso y le dijo, pero no se lo cuentes a nadie. Sin embargo, el leproso pues no pudo callar porque fue tal su alegría de estar sano de esa enfermedad inmunda, como ellos le llamaban, que fue y lo divulgó. Y al divulgarlo, pues entonces tuvo una fama que Jesús no quería. Jesús no quería tener fama. Además de eso, él estaba en un lugar muy apartado, estaba en su casa, y entonces empezó a llegar la multitud y empezaron a llegar las multitudes por todas partes. Y por esa razón, pues es que también los fariseos estaban intrigados de ver qué es lo que pasaba con este hombre. La gente buscaba a este hombre, a Jesús, para que le hiciera un milagro, en diferentes aspectos. Aquellos que trabajaban y habían contraído deudas, pues tenían una pena y Jesús sanaba su corazón. Ahora fíjate, hay una cosa. Jesús no va a venir y te va a poner dinero en exceso en tus bolsillos, en tu bolsa, mujer, para que vayas y pagues tus deudas. No, te va a dar estrategias, va a calmar tu sufrimiento, porque muchas veces eso es lo que sucede. Cuando nosotros estamos sufriendo y estamos abatidos y nuestro ánimo decae, no podemos pensar con claridad. Pero cuando estás con Jesús, las cosas cambian, porque Él nos enseña por medio de la fe que nosotros, aún en medio de la prueba, debemos de gozarnos. Y cuando tú tienes tu mente clara, entonces puedes resolver tus problemas. Así si tus problemas son financieros o si son de otra clase que te traen una angustia a tu corazón, a lo mejor si eres un padre o si eres una madre y ves que de pronto tu hijo se está saliendo un poquito del camino que tú has marcado y que Dios ha dicho por qué camino debe de andar y eso tiene preocupación, amado, es un ingrediente poderosísimo que cuando tú le pidas a Dios, le pidas con fe. Es decir, tú ya estás viendo que eso ya lo hizo Dios y eso es lo que te va a dar a ti tanta paz. Nosotros podemos ver tantos eventos en la palabra de Dios
donde le marca a la gente de fe que la petición que está haciendo en ese momento ya fue hecha. Yo me acuerdo mucho de un pasaje en Lucas 7, donde va un centurión precisamente a buscar a Jesús allí a su domicilio, a Capernaum. Y entonces este centurión, bueno, pues entendemos que era un hombre de Roma, los centuriones de Roma. Y él va y le dice, Señor, vengo a suplicarte por mi siervo que cayó enfermo y está en mi casa. Y Jesús le dice, vamos a tu casa. Y le dice, Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo, pero yo sé que una palabra tuya va a sanar a mi siervo. Y entonces Jesús se maravilla y dice, wow, dice, nunca he visto tanta fe ni siquiera en Jerusalén. Y un poco más adelante, unos versículos más adelante, le dice el centurión que él cree en su corazón, que diciendo la palabra se va a sanar. Y efectivamente su siervo se sana. Entonces, cuando tú te acercas a Jesús y pides con fe, es cuando las cosas se dan, cuando los milagros se dan. Ahora, bueno, pues sí, podemos nosotros pensar, qué maravilloso haber vivido en tiempos de Jesucristo. Qué bonito habría sido que Jesús estuviera cerca de mí, yo le pudiera pedir y que entonces Él sanara. Amado, el ingrediente que está pidiendo Jesús es que lo hagas con fe. Y la palabra es vigente porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así que si tú le pides hoy y crees en tu corazón que las cosas se van a dar, Él te va a sanar. No tienes que estarlo viendo en presencia, porque Dios nos dio algo a nosotros, nos dio a su Espíritu Santo. Amén. Ahora, fíjate, aquí hay una cosa que es bien importante. Tiene a unos amigos este paralítico, regresando al pasaje con el que di principio esta historia, este mensaje. Él tiene unos amigos que están llenos de fe. Y hay una cosa, aman al paralítico. Como te repito, la Biblia no nos menciona ni nos especifica si ellos son sus amigos, o si ellos son familiares, o si son vecinos o conocidos del trabajo. Lo que sí sabemos es que ellos aman a esta persona desde el momento que lo levantan. No sabemos desde dónde vengan, pero acuérdate que no había transporte, no había avión. Ellos lo traían cargando, no sabemos desde dónde. Lo conducen a ese lugar y ellos no se van a ir sin su milagro. Ellos tienen la fe que su amigo o su pariente o su vecino, yo en lo particular voy a pensar que eran sus amigos. Y te voy a decir por qué creo que eran sus amigos. Porque no importando lo que sea, si eran sus hermanos o sus papás, tenía que haber un lazo muy poderoso de amor para poderlo llevar a ese lugar y que por la fe de ellos fue sanado. Amado, yo te quiero decir que los amigos te los vas a encontrar en todas partes. Muchas veces nosotros tenemos esa necesidad de pertenencia, nosotros necesitamos esa necesidad de afecto de otras personas que cuando nos sonríen o cuando nos dicen palabras dulces o cuando nos dicen palabras que tú sientes algún consuelo de momento, tú dices, wow, ya tengo un amigo o tengo una amiga. Sí, te vas a encontrar muchos amigos de ese tipo. Probablemente te vas a encontrar amigos que te inviten a hacer cosas que no son adecuadas. Y a lo mejor muy en tu interior sabes que no lo estás haciendo bien. Pero tú necesitas ese afecto. Amado, yo te voy a decir una cosa. Tú necesitas amigos de la fe. Amigos que tienen las mismas creencias que tú. Amigos que si tu ánimo ha decaído, se acerquen contigo y sientan ese dolor. Tal y como sintieron estos amigos del paralítico el dolor y la imposibilidad de verlo caminar, de verlo desplazarse hacia un lugar a otro, a lo mejor de jugar fútbol con ellos. El fútbol ni siquiera se había inventado.
pero a lo mejor echar carreritas, echar saltos. Ellos querían que hiciera lo mismo con ellos. Si tú te encuentras con la fortuna de tener amigos de la fe, a esos amigos que tú le dices, ayúdame a orar por favor por mi hijo o por mi hija que se está desviando del camino, o ayúdame por favor a orar para que el Señor me dé ánimo y fuerzas para poder contrarrestar esta pena que tengo. O si te encuentras amigos y tú les dices, ora por mí por favor para que el Señor me dé estrategias para poder tener un trabajo adicional, o que me dote de habilidades, o que me muestre mis habilidades para poder hacer frente a esta necesidad económica que tengo. Y tus amigos se acercan y se ponen a orar, porque podemos también encontrarnos cuando tú haces una petición de oración, a lo mejor la gente te dice, sí, voy a orar por ti. O a lo mejor los ves después de una semana y te dicen, sí, he estado orando por ti. Y tú dices, wow, muchas gracias. No sabes si sea cierto o no sea cierto. El hecho es que con que te lo digan, tienes paz en tu corazón. Amado, yo te quiero dar un consejo esta mañana. Si te piden a ti oración por alguna circunstancia, hazla al momento. Al momento, no te tienes que esperar más tiempo. Al momento, hazlo. Si te dicen, amado, por favor yo te pido que ores por mi hijo, dile, vente, abrázalo y empieza a orar. Dile, Padre, en esta hora te pido por el hijo de mi amigo que está desviándose del camino, porque tiene amigos, pero no son amigos de la fe. Muéstrale cuál es el camino, muéstrale cuáles son los amigos que le convienen. Por favor, Padre, haz un milagro en el corazón, toca el corazón, ponle un corazón de carne al hijo y en ese momento ponte a orar. No digas, me lo llevo en oración. Te quiero platicar una cosa. Nosotros teníamos en nuestra congregación a una joven sumamente talentosa que tocaba un instrumento musical. Y nosotros le dijimos, ¿te gustaría estar en la alabanza? Y ella dijo, lo voy a llevar en oración. Y nosotros pensábamos que la siguiente semana nos iba a traer la respuesta, porque Dios contesta muy pronto. Y le preguntábamos después de 15 días o de un mes y dijo, lo voy a llevar en oración. Amado, cuando tú vas a orar por algo y por alguien, tú le pides a Dios con todo tu corazón que te confirme, y si te llega paz en ese momento es porque Dios ya te contestó. Si tú tienes un amigo que apuntala tu fe, consérvalo. Dice la palabra de Dios que si tú tienes un amigo, lo conserves, porque en tiempos de aflicción, él va a ser como tu hermano. Si tú tienes a un hermano que te levanta, o que te saca de los lugares que a ti no te convienen, o que son capaces de que aunque haya una multitud, sean capaces de agarrar un pico y una pala y poder abrir un hoyo para que encuentres a Jesús, esos amigos son los que te convienen, amado. Amado, amada, por favor, rodéate de gente de la fe. Y asimismo tú rodea a tus amigos y abracémonos todos los hermanos de la fe, todos los amigos de la fe, porque un amigo verdaderamente con intención de llevarte a los pies de Cristo, ese es el amigo que vale la pena. Esos son los amigos que le pedimos a Dios para que encuentren a nuestros hijos. Así que, amado, en esta hora, yo te quiero decir que nada está perdido, que Jesús está en todas partes, que Dios es tan vigente como el tiempo en el que estuvo con sus pies posados sobre esta tierra. Si tú crees, como el paralítico creyó, que iba a ser sanado, pero más aún sus amigos, porque Jesús le dice en los 3 evangelios, en los 3 relatos, le dice, por la fe de ellos, tus pecados son perdonados. Yo no sé si alguna vez, tú que no vas a la iglesia, tú que crees en Dios pero a tu manera, tú que crees en Dios pero a tu forma,
y las cosas te salen bien, y las cosas te salen bien, tú piensas que es por esa falta de fe tuya que las cosas te salgan así. Yo estoy seguro que tienes a un padre o a una madre que ora por ti, o a una vecina, o a tu esposa, o a tu esposo, o a tu tía, o a tu tío. Alguien ha estado intercediendo a Dios por ti. Seguramente ha sido un amigo o una amiga. Así que, amado, por favor, rodéate y rodea a tus amigos con tu fe, para que no te vaya a encontrar Jesús un día y te diga, hombre de poca fe. Le sucedió a Pedro. Pedro empezó con fe a caminar sobre las aguas, pero tan pronto vio que estaba caminando sobre algo transparente y sin piso firme, se fue hasta el fondo. Amado, que tu fe sea inquebrantable. Úsala para apoyar a los demás. Úsala para amar a los demás. Ahora te voy a decir, esta fe no tiene que ser una fe de fanatismo. Tiene que ser una fe porque tú conoces a Jesús, porque tú sabes que es capaz, porque tú sabes que si Él dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Esa es la fe. La fe nace a partir de que tú lo conoces. Si tú no lo conoces, es imposible. Tú tienes primeramente que conocer la palabra de Dios. Posteriormente, tienes que comprenderla. Posteriormente, tienes que compartirla. Posteriormente, tienes que estar convencido de ella. Y al último, tienes que convivirla. Es decir, tienes que estar con todos con esa fe. Pero lo primero que tienes que hacer es conocerla. ¿Cómo la vas a conocer? Acércate. Dios te ha dado una medida de fe, pero a medida que tú lo conoces más, esa fe va a crecer de una manera importante. Y cuando tú tienes esa fe, entonces Jesús te va a dar a ti y por los que tú has orado, las peticiones que tú has hecho. Amado, no tengo otra cosa que decirte esta mañana, más que te acerques a Jesús, más que creas en Él y que no pienses que Él no te escucha. Jesús siempre te va a escuchar y si en algún momento no te ha escuchado, pues esta es la razón. Quizás nos ha faltado acercarnos con esa fe. Amado, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que te guíe por sendas de paz y de justicia. Dios te bendiga.